En el video de hoy vamos a ver una demostración de que e es un elemento de los irracionales, ¿no? O sea, de que es un número irracional. Y lo voy a demostrar usando una forma de escribir los números que se llama base factorial. De hecho, es una manera muy interesante, se usa mucho en teoría de números, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos un número a menor a 1 y mayor a 0. Entonces, a, si aquí está el 1 y acá está el 0, pues vamos a pensar que a está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en base 10? Vamos a decir a en base 10. Lo que hago es, bueno, esta unidad la subdivido en 10 cachitos. Supongamos que cabe 6 veces, ¿no? Sin pasarme, o sea que el sexto cachito cae por acá. Entonces a sería 0.6 y luego cada una de esas subdivisiones la subdivido otra vez en 10. Entonces van a haber 10 cachitos todavía más pequeños y supongamos que cabe 2 veces, entonces sería 0.62. Y luego esas divisiones más chiquitas las divido otra vez en 10 y digamos que cae 3 veces y ya le pega justo a A, ¿no? Entonces A sería el número 623 en base 10, punto 623, perdón. Y lo que hacemos en base factorial, así se escribe con un factorial chiquito, es en lugar de dividir cada vez en 10, lo que hacemos es, tengo mi unidad, mi primera división va a ser en 2, ¿sí? Entonces este número que yo ponga aquí después del punto decimal, este número va a estar en base 2, porque yo dividí mi unidad en 2. Entonces, por ejemplo, en este caso va a ser 1, ¿no? Luego, esta división que está en 2, la voy a dividir ahora en 3. O sea, aquí está mi división en 3, ¿no? Entonces, A está en 1, porque si pusiera 2 ya me hubiera pasado, ¿no? Entonces está en 1. Y este 1 está en base 3. Luego, esta subdivisión, que ya es 1/3 de 1/2, la voy a dividir en 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí sería, qué sé yo, 2. Y este 2 está en base 4. Y luego cada una de estas divisiones la subdivido en 5, y luego en 6, y luego en 7, de forma que el número que yo ponga acá va a estar en base 5, y el que sigue va a estar en base 6, y así. ¿Sí? Entonces el concepto es bastante fácil. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cuánto vale un número en base factorial. Entonces, digamos, en base factorial, si yo escribo el número, el que tenemos aquí arriba, ¿no? Bueno, lo voy a cambiar. 200... Ah, no, aquí no puede ir un 2, porque aquí, como base 2, los únicos dígitos que tengo son 0 y 1, ¿verdad? Entonces, 122. Entonces, fíjense, ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo que al subdividir mi unidad, quedó del lado derecho, ¿sí? Entonces, esto es 1 por 2 a la menos 1, porque está en base 2, que es lo mismo que decir 1 por 1/2, ¿sí? Ahora, este 2 que me está diciendo, que tengo 2 de las subdivisiones que yo le hice a esta mitad. O sea, esta mitad yo la subdividí en 3. Y de esas 3 yo agarré 2 pedazos. Entonces agarré 2 pedazos de algo dividido en 3, o sea, 2/3 de 1/2, porque esta ya estaba dividida en 2, ¿me explico? O sea, la unidad primero la subdividí en 2 y luego en 3. Entonces aquí, esto me está diciendo, agárrate 2 pedazos de la subdivisión en 3 de la subdivisión en 2, ¿sí? O sea, esto va a ser 2 por 1/3 por 1/2, que yo lo puedo escribir como 1 sobre 3 factorial, porque 3 factorial es 3 por 2. Ahora, este 2 que me está diciendo, me dice, agárrate 2 de las subdivisiones en 4, es decir, de 1/4, pero no es 1/4 de la unidad, sino es 1/4 de 1/3 de 1/2. ¿Sí? Porque lo que hice es, tenía mi unidad, aquí tengo 1/2, esta la subdividí en 3, luego cada uno de estos pedacitos lo subdividí en 4. Entonces lo que me está diciendo es, agárrate 2 de estos que están subdivididos en 4, de estos que están subdivididos en 3, de este que está subdividido en 2. Entonces sería 1/4 de 1/3 de 1/2. Y esto es 2 por 1 sobre 4 factorial. Y ya pueden ver por qué se le llama bases factoriales, porque lo que haces es, cuando tú tienes un número a en base factorial de la forma 0.a2, a3, etcétera, hasta an, para pasarlo a base 10, pues lo que haces es, el primer dígito, digamos esto sería 0 unidades, más a2 por 1 sobre 2 factorial, o sea, a2 sobre 2 factorial,
más a3 sobre 3 factorial, más así todos, hasta a n sobre n factorial. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de escribir los números, por más rara que parezca. Y ahora vamos a probar un teoremita, que es con lo que va a salir nuestra demostración de que es irracional, ¿no? Y lo que voy a demostrar es que a es un número racional, sí y solo sí, o sea, es una doble implicación. A factorial es finito. ¿Qué significa que sea finito? Que esta expresión no es como la de los irracionales que conocemos en base 10, ¿sí? Que son infinitas, sino que en algún momento tiene que detenerse, ¿vale? Entonces primero voy a hacer la implicación para acá, que es bastante más fácil. O sea, voy a decir que si a factorial es finito, entonces a es racional. Entonces, bueno, mi hipótesis es que a factorial es finito. Entonces a factorial es de la forma a2 sobre 2 factorial, más a3 sobre 3 factorial, más así hasta algún an sobre n factorial. ¿Y esto de aquí qué es? Esto de aquí es una fracción, es decir, es un racional. Y esto de aquí es otro racional. Todos los de aquí son racionales. Y este también es un racional. ¿Sí? Entonces, por cerradura de los racionales, todo esto es suma de racionales. Por lo tanto, a factorial es elemento de los racionales, ¿sí? O sea, a factorial es un racional. Entonces, la implicación para allá es muy sencilla. Ahora vamos a ver la implicación para acá, que es bastante padre porque requiere un truco algebraico, ¿no? Entonces, voy a partir de que a es un número racional y tengo que ver que al pasarlo a base factorial me da un número finito. Entonces, como a es un número racional, es a sobre b para algunos a y b en los enteros, ¿no? Nada más b, por supuesto, distinto de 0. Entonces, a es de esta forma, porque por hipótesis es un número racional. Ahora bien, yo puedo multiplicar, digamos, a es a sobre b, yo puedo multiplicar cada uno por b menos 1 factorial, ¿no? Porque b menos 1 factorial pues es un número. Entonces voy a multiplicar arriba y abajo por b menos 1 factorial, ¿sí? Arriba pues se me queda igual, ¿no? Esto es a por b menos 1 factorial. Pero abajo, ¿qué tengo? Abajo tengo b por b menos 1 factorial. Es decir, esto está multiplicando a b menos 1 por todos los números naturales más pequeños que b menos 1 por b. Entonces esto es lo mismo que decir b factorial. Y yo puedo escribir esto como 1 sobre b factorial por a por b menos 1 factorial. Y esto ya me está dando la respuesta, porque fíjense, esto me está diciendo que a es lo mismo que decir 1 sobre b factorial por este número de aquí. Este número de aquí lo voy a poner k, o sea, esta es una constante cualquiera. Y como al pasar a base factorial lo que hago es dividir primero sobre 2 factorial, luego sobre 3 factorial, luego sobre 4 factorial y así, en algún momento yo voy a llegar a b factorial, o sea, yo voy a llegar a 1 sobre b factorial, ¿sí? Y ese número basta que yo lo multiplique por a por b menos 1 factorial, o sea, este va a ser mi an de aquí, para que me dé a. Entonces a va a tener la representación de, digamos, 0 sobre 2 factorial, más 0 sobre 3 factorial, más bla, 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 hasta que yo llegue a algo sobre b factorial, porque b factorial va a aparecer, porque aquí tengo todos los naturales y b es un natural, ¿sí? Entonces aquí basta que yo lo multiplique por a por b menos 1 factorial para tener a. Entonces, ¿qué pasó? A fue finito, porque aquí está la representación de a. Ah, bueno, pues entonces ya demostré también el regreso, ¿sí? Y ya que tenemos eso, ya está prácticamente hecha nuestra demostración de que es un número irracional, porque fíjense, como esta implicación de aquí de que si a es racional, a factorial es finito, por la contrapositiva, ¿sí? O sea, si yo tengo que P implica Q, es lo mismo que decir no Q implica no P, ¿sí? Entonces si mi P es que si a factorial es finito, entonces a es racional. Si yo niego eso por la contrapositiva, tengo que si a es irracional, o sea que si a es irracional, entonces a factorial es infinito, ¿sí? Y al revés también se vale, porque como es una doble implicación, entonces esa también va a ser una doble implicación, ¿sí? Porque es como si yo niego que si a es infinito,
Este es mi Q ahora, la niego, A es infinito, entonces significa que A es irracional. Y esa es la parte que voy a usar. Si A tiene expresión infinita, ¿no? Si A factorial es infinito, entonces A es un número irracional. Y aquí es muy fácil porque recordemos E, usando el teorema de Taylor, que es 1 más 1 más 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial, más 1 sobre 4 factorial, más bla bla bla. Esto es la serie de Taylor del número E. Y esto, si yo escribo E en base factorial, ¿qué es? Es 2. Entonces aquí sería, este número, el primer número a la izquierda del punto está en base 2. Entonces yo no puedo escribir 2 en base 2. Entonces aquí sería 0. Y este número de aquí lo voy a multiplicar por 2 factorial. Ah, pues entonces tiene que ser 1. ¿Sí? Porque esto es 1 por 2 factorial, o sea 2, más 0 por 1 factorial, o sea 1. ¿Sí? Bueno, 0 por 1 factorial es 0. Y 1 por 2 factorial es 2, que es la parte entera de mi número. Más 1 sobre 2 factorial, bueno, pues aquí iría un 1. 1 sobre 3 factorial, aquí iría un 1. 1 sobre 4 factorial, 1. Luego iría 1 sobre 5 factorial, 1, 1. Y así me sigo. ¿Sí? O sea que E factorial es 10.1 periódico. Y aquí no nos importa si es periódico o no. Lo único que nos importa, según la demostración que acabo de hacer, es que su representación es infinita. Y en efecto es infinita porque aquí son puros unos. Nunca termina. Entonces con eso queda demostrado que E en efecto es un número irracional. ¿Vale? Y ya está nuestra demostración.